Listo, buenos días para todos y para todas. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo les fue el fin de semana? Buen día, doctor, y todos. Bien, sí, señora, y aguantando lluvia. Tocó, este fin de semana tocó. Bueno, ¿a qué hora salieron de clase? ¿Faltando 10? Hace un minuto, doctor, como 2 minuticos, salimos a las Salimos como faltando 9:56. 9:58. Bueno, esperemos, son las 10:05, a las 10:10 empezamos. ¿Vale? Vale, sí, señor. Bueno, gracias. ¿También qué, hijo? ¿Quién se termina haciendo todo para todos? ¡Ah! ¿Sí estamos? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a armar esta armonía. Voy a ir a convencer. Sí, claro, es que apenas no. Bueno, listo. Iniciamos con los buenos días, la sesión del día de hoy.
Laura Estefanía, ¿qué vimos la semana pasada, en la última clase? Laura Estefanía. ¿No llegó Laura? Miguel Ángel. Por la clase, la semana pasada, mirando lo que era el contrato de trabajo, contrato por el que hiciera el IPA de las partes, hicimos un análisis de las sentencias de 154-97. Sí. Ya empezamos a ver las modalidades del contrato. Alcanzamos a hablar sobre el contrato según su forma, que eran verbales y escritos, y después iniciamos según su duración con el contrato a término fijo. ¿En qué parte quedamos de ese artículo? No, lo que pasa es que viene ya un poco conectado porque estaba en cita de radiología. Entonces viene si no estoy conectado, qué pena y no me puedo actualizar porque soy nuevo en el grupo. Entonces apenas haciendo contactos así con compañeros. Bueno, Ángela, ¿en qué quedamos? El día viernes. Doctor, el viernes quedamos en la forma de dar Sí. por terminación los contratos a término fijo. Dijimos que hay un artículo del código que dice que se deben de notificar con 30 días de antelación. Ok. En ese momento usted nos decía que si se hacía recién iniciado el contrato, yo le había dicho a usted que no había una ley en contra, pero entonces revisando con respecto a unas sentencias que usted nos dijo que habían sentencias en las que aclaraban que si ese contrato se daba por terminado días después de haberse firmado, se consideraba como una especie de Acoso laboral. Acoso laboral. Acoso Listo. laboral. Ok, Exacto. listo. Ahí Ahí quedamos, quedamos. ¿cierto? Ahí quedamos. Bueno, listo. Entonces la idea Sí, señor. para esta semana... Sí, señor, en eso que... ok. Sí, señor, ahí quedamos. Bueno, entonces vamos a planificar de una vez cómo será las sesiones de esta semana. Entonces hoy vamos a terminar con la explicación de las modalidades de contrato. Vamos a ver la suspensión y la terminación del contrato a través de un video que yo les tengo respecto a este tema, en el que ustedes van a poder realizar un análisis respecto a la situación del derecho laboral en tiempos de pandemia. Y es una video que lo vamos a compartir con el fin de que ustedes analicen allí los aspectos fundamentales sobre la situación del derecho laboral en tiempos de pandemia a través de algunos conferencistas muy importantes del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el que expusieron en su momento sus puntos de vista de la manera como se ha venido manejando desde el inicio de la pandemia las relaciones laborales durante este tiempo. Entonces la idea es que veamos ese video y después hacemos una conferencia entre nosotros para poder, digamos, compartir nuestros propios puntos de vista y un análisis en esa temática. Después nos vamos a dedicar a algo más práctico, que es lo que ustedes, digamos, en el consultorio jurídico y en el que están próximos a graduarse, les serviría un poco más si es la liquidación de indemnizaciones y de prestaciones sociales durante el transcurso del resto de la semana, y el día viernes vamos a realizar un parcial sobre liquidación de prestaciones e indemnizaciones. Entonces, es muy importante que asistan a las clases de estos días para poder tener, digamos, claridad para poder resolver ese tipo de ejercicios prácticos, que es lo que a ustedes en este momento les sirve más como estudiantes de consultorio jurídico y próximos a graduarnos como abogados.
Bueno, entonces del artículo, bueno, ¿qué más tendríamos que señalar sobre las modalidades de contrato? ¿Qué alcanzaron a ver sobre las diapositivas que compartí en la plataforma? ¿Qué alcanzamos a leer allí? ¿O no las hemos mirado? ¿No? ¿Ninguno las vio? Andrea, ¿las viste o no las viste? Sí, y la hermana Esperanza con el talento que tiene. Sí, doctor. Sí, vimos las diferentes modalidades. Bueno, del contrato de trabajo a término fijo, ¿qué nos hace falta? Solo alcanzamos como a focalizar el numeral 1, ¿Sí? nos faltaba el numeral 2 y el parágrafo. Ok, listo. Entonces, ¿qué pudimos ver allí en el artículo 46 y en las diapositivas sobre el contrato a término fijo? ¿Qué nos hace falta? Ya teniendo claro que para terminar el contrato a término fijo es necesario comunicarle al trabajador con un periodo no inferior a 30 días. ¿Listo? Si no lo hacemos dentro de este periodo, entonces se entiende que se va a renovar en los mismos términos y de las mismas condiciones. Y dijimos que si lo hacemos en un periodo, para el ejemplo que habíamos señalado en su oportunidad, en un periodo de 45 días, de 2 meses, se entendería como acoso laboral. La parte que nos faltaba es el segundo numeral, entonces lo podemos leer para poderlo explicar. Andrea, por favor. Claro que sí, doctor. Gracias. Claro que sí. Entonces, artículo 46, contrato a término fijo, numeral 2. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. Ok, listo, gracias. Bueno, ¿a qué hace referencia este numeral segundo? Alguien que me ayude a explicarlo y a entenderlo un poco mejor. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Hola, cliente. Profe, bueno, por ejemplo, pues, el ejemplo sería, yo tengo una empresa y pues yo contrato a una persona, Sí. ya sea por 6 meses, por ejemplo. Sí. Entonces yo puedo prorrogar puedo, o sea, por ese periodo renovarlo, pero solo 3 veces. Ya el cuarto, la ley obliga que tiene que ser por 1 año. Listo, ¿es claro ese asunto? Yo creo que ahí no hay mayor dificultad. Es decir, tenemos la posibilidad en aquellos contratos que se celebren inferiores a 1 año. Recuerden que la regla general es que un contrato a término fijo no debe superar los 3 años, pero en aquellos eventos donde se celebre por un periodo inferior a 1 año, podemos celebrar con ese trabajador prórrogas no superiores a ese mismo tiempo o inferiores, pero al cabo de la tercera prórroga, a la finalización de esta, la cuarta prórroga no podrá ser inferior a 1 año. Eso es lo que específicamente establece el artículo 46. Allí la norma establece podrá, no quiere decir que si yo celebro un contrato a término fijo inferior a 1 año, debo estar obligado como los contratos por 3 periodos iguales, 3 prórrogas iguales. Es simplemente la norma establece que se podrá. Ahora, si lo hacemos, pues ya dijimos que la norma establece que la cuarta prórroga no pueda ser inferior a 1 año y de manera sucesiva. No sé si hay alguna pregunta allí sobre este particular. Doctor, ¿ese contrato en algún momento se puede convertir en un contrato a término indefinido? O sea, ya después de los 3 contratos sucesivos que yo hago de a 6 meses y luego me dice que el cuarto debe ser a 1 año y ese cuarto se va a convertir en un quinto, yo creo que yo ya lo dejo como contrato indefinido, ¿o no? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí, doctor, o sea, ¿Y la ley con me base dice en que qué? luego después de... ¿Con base en qué? O sea, ¿con Pues base en qué si tú lo dirías que se necesito, pues... convierte
En contrato a término indefinido. No, no, doctor, yo no le estoy diciendo que se convierte, le No, estoy pero preguntando que digamos, si se no, claro, convierte. tú estás preguntando. ¿Y tú qué creerías? ¿Que sí o que no? Pues, doctor, como tal, no tengo un fundamento jurídico para decirle si sí o si no. Wilson, ¿qué opina? Esa es una... Buenos días a todos los Buenos compañeros, días. profesor, buen día. Esa es una discusión y una, por así decirlo, una mala información que se ha dado a los trabajadores que después de la tercera prórroga del contrato o cuando se celebra un contrato a término fijo, digamos 6 meses y ya han pasado 5 años y se sigue prorrogando automáticamente. Entonces le dicen al trabajador que supuestamente ese contrato ya está configurado a término indefinido y eso la norma en ningún momento, en ninguna ley establece que, digamos que esa condición de darle prórroga a un contrato 3, 4, 5 veces por mismo término se convierta en indefinido. De tal suerte que no, señores, no se convierte en un indefinido, a menos que las partes acuerden modificar el contrato, ya no sea término fijo, sino que quede explícito en el documento que es a término indefinido. Ok. ¿Y qué implicaciones tendría, o es decir, cuál es y para pasar de una vez al siguiente tipo de contrato, cuáles son las implicaciones o las diferencias que tiene el celebrar un contrato a término fijo respecto a un contrato a término indefinido? Es decir, ¿cuál de los dos ofrece mayores garantías para un trabajador? Pues para mi concepto, el contrato a término indefinido nos da garantías con respecto al libre derecho de asociación sindical. ¿Por qué? Sí. Porque en los contratos a término fijo hay una sentencia de la Corte, no recuerdo muy bien de qué año es, pero dice que el hecho de que el trabajador haga parte de una organización sindical y sea integrante de la junta directiva del sindicato, no lo faculta, o más bien no lo cobija el fuero como directivo, porque Sí. la empresa está en la facultad de cancelar el contrato porque es a término definido. Sí. Y O sea, en términos... en términos generales, pues digamos como que en relación al tema de organizacional, da más garantías el contrato a término indefinido. Definido, correcto, listo. Entonces, Y, Ángela, y a término fijo, pues ya se sabe que si se llega a cancelar antes del periodo digamos, de culminación del acuerdo, digamos, si es a un año y se me lo cancelan a los 6 meses, pues lógicamente me pagarán como indemnización esos 6 meses restantes para cumplirse el término que se fijó en el contrato. Y en el término definido, pues se va uno a las indemnizaciones de ley. Ok, listo. Bueno, Ángela, digamos que lo que mencionó inicialmente Wilson sobre el análisis si se prorroga el contrato a término fijo, se puede predicar que eventualmente se pueda constituir un contrato a término indefinido. Entonces, efectivamente, el hecho de que yo celebre contratos o prórrogas mejor, lo que la norma me permite, digamos, la primera celebración es por un año o por un término inferior. Las siguientes prórrogas deben ser las 3 iniciales por un periodo igual o inferior al mismo, y la cuarta ya tendría la obligación de celebrar ese contrato por ese término de un año. No podría predicarse que se convierta en un contrato a término indefinido, y eso de alguna manera ha hecho carrera un poco esa situación de convertirse o generar un contrato a término indefinido en esa medida. Lo importante es, para que no se convierta en un contrato a término indefinido, es poderlo terminar a tiempo, es decir, en un periodo no inferior a 30 días, para que no haya ninguna posibilidad de poderse predicar que es un contrato a término indefinido. Ahora bien, si queremos ir ante un escenario judicial, pues ya tendríamos que mirar, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, alegar que es un contrato a término indefinido. Pero de acuerdo a cómo está, digamos, diseñada la norma, como está plasmada en el Código Sustantivo del Trabajo, pues no tendríamos por qué pensar que esto se pueda convertir en un contrato a término indefinido de la manera como se ejecuta el contrato de conformidad con
el artículo 46. Pero si nosotros consideramos que en un evento muy puntual, en un evento muy particular, esta situación puede llegar a interpretarse como un contrato a término indefinido, pues ya tendríamos que mirar las circunstancias propias de ese caso para poderlas analizar y alegar en sede judicial si efectivamente no es un contrato a término fijo, sino se convierte en un contrato a término indefinido, pero eso, vuelvo y repito, es como una creencia que tenemos allí para considerar lo que es un contrato a término indefinido. Ahora bien, le preguntaba a ustedes y pues especialmente a Wilson respecto a cuál de los dos contratos ofrece mayor garantía entre el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido. Entonces, la respuesta es sin lugar a dudas que el contrato a término indefinido es el que ofrece mayores garantías. De hecho, digamos que para terminar en condiciones normales un contrato a término indefinido es bastante complicado, es un poco más complejo terminarle a ese trabajador el contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque es importante demostrar que las causas que dieron origen a la celebración del mismo han desaparecido. Y eso lo refrenda un poco el artículo 47, donde establece que en aquellos contratos donde no esté determinado la obra o labor, la duración del contrato, entonces se entiende que es un contrato a término indefinido. Digamos que en términos de garantías para el trabajador, desafortunadamente los empleadores pues no acuden mucho al contrato a término indefinido por esta razón, porque para terminarlo en condiciones normales tiene que demostrarse que efectivamente han desaparecido esas causas que dieron origen a la celebración del contrato. De lo contrario, se podría predicar que es un contrato a término indefinido y si no tenemos en ese contrato digamos, una fecha cierta de terminación, no tenemos una obra o labor determinada en ese contrato celebrado con el trabajador, pues se entiende que es un contrato a término indefinido. Entonces, siempre que celebremos un contrato a término fijo, un contrato obra o labor. La cinta, yo tengo una cinta allá ahí. ¿Cuál cinta? Negra. El audio. Es importante determinar muy bien ese periodo fijo, es muy importante determinar la obra o labor para la cual es contratado este trabajador, porque si lo dejamos de una manera muy indefinida, pues ya tendríamos la posibilidad de demostrar en los términos del artículo 47 que no se trata de un contrato a término fijo, un contrato obra o labor, sino que efectivamente en virtud del principio de la primacía de la realidad, tenemos ya un contrato a término indefinido. Y eso desde luego que en términos de demostrar derechos fundamentales de ese trabajador, pues tiene mejores garantías, inclusive desde el punto de vista de la indemnización en los términos del artículo 64, pues tiene mayor, digamos, relevancia la indemnización en un contrato a término indefinido. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de elaborar este tipo de contratos para que no haya, digamos, ninguna dificultad en la interpretación que se le pueda dar al mismo. Y por último, o a renglón seguido, tenemos el contrato obra o labor. ¿Qué podemos señalar sobre este contrato obra o labor? Entonces, que allí, digamos, el contrato obra o labor no está determinado por un periodo fijo, tal como lo establece el contrato a término fijo, sino que está determinado por una obra o labor para la cual ha sido contratado este trabajador. Es decir, no depende de la voluntad o mejor, de los factores temporales, sino lo que dure la obra o labor. Entonces, un ejemplo clásico para poder entender, digamos, este contrato obra o labor es aquel en que yo celebro un contrato con un trabajador en el que acordamos que me va a producir o a elaborar 1000 códigos. Es decir, lo iniciamos el día 1 de noviembre del año 2019 y pactamos que la labor o la obra para la cual es contratado es elaborar 1000 códigos. Y en la medida en que termine el último código, perdón, el número 1000, ese día se termina la obra o labor. Es decir, que no tenemos una fecha cierta de inicio del contrato,
pero no tenemos, desde el punto de vista temporal, una certeza de cuándo se va a terminar ese contrato, sino que depende inexorablemente de la obra o labor que se haya contratado. Entonces, en la medida, para el ejemplo que les menciono, el día que se termine la elaboración de ese último código, ese día pues termina la obra o labor. Y lógicamente que desde el punto de vista de terminarlo sin justa causa, pues ya lo vamos a mirar cuando estudiemos el artículo 64. Este contrato obra o labor es muy usual que lo utilicen hoy en día los empleadores, así como utiliza la figura del contrato prestación de servicio, la tercerización. Es muy usual que el empleador utilice el contrato obra o labor por una sencilla razón. ¿Cuál sería? Para evitar el pago de indemnización en los términos del artículo 64. Entonces, el día que ese empleador quiera terminar la relación laboral, acude a una de las causales objetivas de terminación del contrato del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual establece que el contrato se determina por la finalización de la obra o labor contratada. Y en esos términos, pues no habría lugar al pago de indemnización alguna. Entonces, este tipo de contratos, digamos, si bien es una figura legal, la utilizan mucho los empleadores para evitar el pago de indemnizaciones en los términos del artículo 64. Entonces, simplemente en cualquier momento, la obra para la cual usted fue contratado termina el día de hoy. Ahora bien, generalmente, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista probatorio, pues tendríamos que demostrar que esa obra o labor para la cual fuimos contratados sigue aún vigente, para poder alegar que eventualmente se pueda constituir no en un contrato obra o labor, sino demostrar que era un contrato a término indefinido. Por eso ya vuelvo y repito, es desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista probatorio. Entonces es muy importante tener, digamos, aquí certeza de ese tipo de contrato, en razón a que si no se determina muy bien esa obra o labor en ese contrato, pues podríamos aplicar el artículo 47, que ya lo había mencionado, para solicitarle a un juez que no es un contrato obra o labor, sino es un contrato a término indefinido, y que por lo tanto si hay una solicitud de pago de indemnización, se realice no de conformidad con un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido, más allá de otras pretensiones que puedan derivar allí en sede judicial. Listo, Wilson. Doctor, para referir lo siguiente, estos contratos de mano de obra labor, es importante indicar que se están utilizando, como usted lo dice, mucho por parte de los empleadores, pero están cayendo en un error porque no están especificando qué labor es. Y más bien los utilizan para contratar al trabajador, y si este resulta pues que pregunta mucho, o es muy inconforme, o reclama que no le liquidaron bien sus extras, o que por qué tengo que trabajar un domingo, entonces ellos contratan mediante esa figura para cualquier momento pues salir de este trabajador que puede llegar. Entonces es importante que tengan en cuenta, y tener en cuenta bien todos, que estos contratos deben de tener estipulado efectivamente cuál es la labor, cuál va a ser la labor. En el caso de la construcción, pues para el desarrollo del proyecto, las golondrinas, listo, ya sabe que cuando el proyecto termine, se acabó la relación contractual. Ok, listo, gracias, Wilson. William, ¿tiene la mano levantada? Sí, gracias, doctor. Por vía de casuística, lo vemos en la práctica mucho en la industria de los call centers. Se aplica mucho esa figura contractual. Y de hecho, conozco muchos casos en los que ya llevan 5, 6, 7 años, de tal manera que se contrapone pues frente a la figura que ya usted mencionaba muy bien, que definitivamente se trata de un contrato a término indefinido, en virtud de que esa es la estrategia que usualmente lo utilizan en estas industrias. Exacto, entonces podríamos agregar ahí, con base en lo que acaba de mencionar William,
que realmente en este tipo de contratos debe, digamos, estar muy bien determinada esa obra o labor, so pena de que se convierta en virtud de la primacía de la realidad en un contrato a término indefinido. Y agregar allí que este tipo de contratos, obra o labor, no lo podemos celebrar con una persona que esté realizando labores, digamos, de manera habitual. Entonces, yo no podría celebrar un contrato a término, contrato obra o labor con una recepcionista, con una secretaria, porque esta obra o labor la ejecuta de manera habitual y digamos que en términos del artículo 47, pues no tendría una finalización esta obra porque todos los días se está ejecutando la misma obra o labor. Entonces, ¿cuándo va a terminar, digamos, esa obra o labor de contestar los teléfonos, de ejercer, digamos, estas actividades de secretaria? Entonces, para este tipo de actividades que desarrolla el trabajador de manera continua, de manera habitual, no se aplica, digamos, el contrato obra o labor, pero vuelvo y repito, los empleadores utilizan este tipo de contrato para desconocer muchos derechos laborales de ese trabajador. Por eso es importante mencionar nuevamente el artículo 47 y lo voy a leer rápidamente. Entonces nos dice el artículo 47, el numeral 1. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Entonces, por eso la advertencia que nos señalaba William y Wilson, en el sentido de tener muy clara la identificación esa obra o labor y que no se determine, digamos, de manera abstracta cuál es esa obra o labor, porque puede predicarse más adelante que no es un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido, y ahí ya cambia totalmente las condiciones de ese contrato, porque para finalizarlo, pues ya, digamos, desde el punto de vista judicial, pues podría el juez otorgarnos la razón de no a pesar de que la formalidad establece que es un contrato obra-labor, la realidad nos indica que es un contrato a término indefinido. Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado respecto a este tipo de contratos y demostrar que esa obra o labor para la cual fuimos contratados y que supuestamente esa es la causal que utiliza el empleador para terminar el contrato en los términos del artículo 61, no se ha terminado esa obra o labor y que por lo tanto podríamos demostrar o alegar que es un contrato a término indefinido y ahí ya dependiendo, digamos, de esas pretensiones en sede judicial, pues le solicitaríamos que declare que es un contrato a término indefinido y no un contrato obra o labor tal como se celebró dentro de las formalidades que exige allí este contrato. ¿Listo? Eso es, digamos, lo relacionado con el contrato obra o labor. Y el último contrato que está regulado en el artículo 5º o 6º del Código Sustantivo, creo que es el 6º, es el contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿A qué se refiere este contrato? Entonces, la norma nos dice que es un contrato que no debe superar un mes y que se refiere a actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Entonces siempre traigo a colación un ejemplo muy sencillo y es, ustedes saben que el objeto de la universidad es la educación, ofrecer un servicio público de educación. Si la universidad necesita, digamos, contratar los servicios de una persona para que pinte las paredes de toda la universidad, podría acudir a esta figura del contrato ocasional, accidental o transitorio, como quiera, que reúne dos condiciones. Uno, que es un contrato que se va a ejecutar por un periodo no superior a un mes y que se predica de actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Como en este caso el empleador es la institución que desarrolla actividades o su objeto es la prestación de un servicio público de educación, perfectamente encuadraría contratar a una persona por un periodo no inferior a un mes para que pinte las paredes de la universidad mediante este tipo de contrato y de esa manera desarrollaría una actividad
distinta a la que normalmente ejecuta ese empleador. Entonces creo que ahí no hay mayor dificultad respecto a este tipo de contrato, el contrato accidental, ocasional o transitorio. Y en la medida en que se celebre este tipo de contratos, pues habrá lugar al reconocimiento y pago de los derechos que derivan del mismo. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna precisión, alguna idea adicional respecto a las modalidades de contrato. ¿No? ¿Todo quedó claro? Profe, Dime. disculpe, profe, esto en el contrato a término fijo, creo que se nos escapa el periodo de prueba en contratos a términos fijos cuando el tiempo es inferior a un año, profe. Porque a mí me dio lora ese tema y lo vamos a tener que ver en consultorio jurídico. Entonces, como es diferente el periodo de prueba, por eso creo que es importante. Listo, ya abordamos entonces, ya que nos menciona ese tema, entonces es Profe, yo quería, realmente ¿me podía aclarar algo un momentico? No tiene mayor dificultad. ¿Cómo, Clinton? Sí, profe, es que me quedó una duda. Sí. Entonces, el contrato por obra labor, o sea, obviamente hay que determinar pues la labor, pero no se sabe un tiempo en cuánto se va a realizar, o sea, solamente hay que indicar la labor. Exacto. Entonces, cuando se acabe la labor, ahí sí. Ahí si se no se termina. estipula, se convierte en un contrato de término indefinido. Exacto, exacto. Ah, ok, vale. En los términos del artículo 47. 47, O sea, este numeral. tipo de contratos es muy, vuelvo y repito, es muy usual que lo celebre el empleador para evitar el pago de una indemnización. Entonces, generalmente, cuando se utiliza este tipo de contrato, el contrato de obra o labor, el empleador, cuando a juicio de él considera que no quiere contar con los servicios de ese trabajador, pues no lo va a despedir sin justa causa, sino simplemente acude a una causal del artículo 61, donde establece que una causal objetiva, donde establece que el contrato se termina por la obra o labor realizada. Y en esa medida nos dicen muchas gracias por sus servicios, la obra para la cual usted fue contratado finaliza el día de hoy. Entonces, ¿qué nos convoca a nosotros como eventuales demandantes respecto a una situación que a juicio de nosotros no se ha terminado la obra o labor? ¿Por qué razón? Porque generalmente le terminan la obra o labor o el contrato a ese trabajador y simplemente lo que hacen es cambiar a esa persona, poner a otra para que realice la misma actividad que yo estaba realizando, por lo tanto la obra o labor sigue ejecutándose. Entonces, por eso, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades, habría que demostrar que la obra para la cual yo fui contratado sigue aún vigente, que la está desarrollando otra persona es distinto. Entonces, por eso es bien importante determinar esa obra o labor, porque si lo señalamos de manera abstracta, lo contrata usted para que responda a derechos de petición, responda a acciones de tutela, conceptos jurídicos, mediante un contrato de obra o labor, pues tendríamos que señalar de manera muy clara en términos del contrato para que no se pueda predicar que hay un contrato obra o labor, sino un contrato a término indefinido, y en esa medida sería la posibilidad que le señalaría al demandante para demostrar que esa obra o labor sigue aún vigente y que el contrato no terminó. Es decir, la obra o la labor para la cual yo fui contratado sigue aún vigente. Andrés. Andrés. Profesor, buenos días, compañeros, buenos días. Profe, una pregunta, ¿me puedes confirmar algo sobre el contrato transitorio ocasional? Profesor, usted hablaba de dos características que se deben de tener o para identificar este contrato. ¿Me las podrías confirmar? ¿Qué pena, profe? El último contrato ocasional. Sí, señor, el ocasional o transitorio. Sí. Listo, ese tiene dos características. Uno, que el contrato se celebra por un periodo no inferior a un mes y se predica de aquellas actividades que normalmente no desarrolla el empleador. Es decir, se predica de actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Entonces les mencionaba el ejemplo de la universitaria, contrata los servicios de una persona para que pinte las instalaciones de la universitaria,
Esto, lógicamente, pues lo va a desarrollar por un periodo inferior a un mes y se trata de actividades distintas a las que normalmente desarrolla la universidad, como quiera que la universidad desarrolla un objeto social que es la prestación de un servicio público como la educación. Entonces sería, digamos, en esos términos. Sería diferente la actividad económica a lo que desarrolla, ¿cierto? Decías. Sí, exacto. Ah, ok. Listo, profe, muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, ahora vamos a mirar lo que nos preguntaba Ana Edith. Entonces vamos a mirar rápidamente el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba lo abordaron seguramente ustedes en laboral individual y es realmente fácil, pero debemos tener muchas precisiones sobre este particular. Entonces, ¿en qué consiste el periodo de prueba? El periodo de prueba no es otra cosa que determinar si ese trabajador cumple con las condiciones, es idóneo, tiene la capacidad para desarrollar la actividad para la cual fue contratado ese trabajador. Y por otro lado, que ese trabajador vislumbre las condiciones, identifique si esas condiciones que le está ofreciendo el empleador son las que se ajustan a sus necesidades. Es decir, es la primera parte del contrato en la que las partes van a determinar si, por un lado, ese trabajador es idóneo para desarrollar esa actividad y, por otro lado, si el trabajador identifica que esas condiciones que le ha ofrecido el empleador se ajustan a las necesidades de ese trabajador. Pero lo más importante sobre o sea, más allá del concepto es, primero, que se debe pactar por escrito. Es decir, para que tenga validez un periodo de prueba se debe pactar por escrito. Entonces, me imagino que ustedes están preguntando, ¿y en el contrato verbal también es necesario? Sí, también. Entonces, puede que yo desarrolle o celebre mejor un contrato en la modalidad verbal según su forma, pero si yo quiero establecer un periodo de prueba, lo debo celebrar por escrito. Es decir, esa es la solemnidad que me exige el código sustantivo para poder aplicar el periodo de prueba. Es decir, si no se establece ese periodo de prueba de manera escrita, sencillamente se entiende que el contrato se va a desarrollar en los términos del código sustantivo del trabajo. Entonces allí no habría, digamos, periodo de prueba. Entonces, si queremos celebrar el periodo de prueba, sencillamente debemos hacerlo por escrito para que tenga validez. Esto es el segundo presupuesto. Tercer presupuesto. Entonces nos dice el código sustantivo del trabajo que el periodo de prueba no debe ser superior a 2 meses. Listo, a 2 meses. Esa es, digamos, la regla general. Entonces, los 2 primeros meses de ese contrato va a predicarse que estamos celebrando el periodo de prueba. Vuelvo y repito, debe ser por escrito. Sin embargo, la norma también allí establece una excepción y nos dice si ese periodo de prueba se va a celebrar con entre empleador y trabajador en aquellos contratos a término fijo inferiores a 1 año, ya el periodo de prueba no constituye 2 meses, sino la quinta parte de ese contrato. ¿Sí me hago entender? Entonces, les pregunto, para poder entender esta última parte. Si yo celebro un contrato de trabajo en el que pactamos que el tipo de contrato es a término fijo por 8 meses, a juicio de ustedes, ¿cuánto sería o a cuánto corresponde el periodo de prueba? Lógicamente que se haya celebrado por escrito. ¿Cuánto correspondería? Un periodo en un contrato de 8 meses. ¿Cuánto sería el periodo de prueba de este contrato? Sería un mes y ¿Mes y medio? ¿Mes y medio, más o menos, profe? Recuerden que bueno, y en días, ¿cuánto equivale ese mes y medio? ¿Cómo haríamos 36 días. ¿Cuánto? 36 días. No. 45. 48 días. 48 días, correcto. ¿Cómo hicimos la operación? A nivel comercial el mes tiene 30 días, 8 por 3, 24, dividido por 5. ¿A nivel laboral? A nivel laboral también se considera que son 30 días, sí. Mes, ¿ya? Pues, entonces doctor, sencillamente lo con hice un general, 8 por 3, 24 dividido 5. Estamos de yo acuerdo lo hice con lo que diferente, dice. doctor. Yo lo hice diferente. Yo lo hice, si para 12 meses hay 2 meses de prueba,
para 8 meses, ¿cuánto será? 8 por 2, 16 dividido 12. Yo lo hice con O sea, una regla de 3 simple, ¿no? ¿Y cuánto nos da? Sí, con una regla de 3 simple. ¿Y cuánto nos da? Ángela, ¿y cuánto te dio? Igual. ¿Igual? ¿Cuánto da 16 dividido 12? Espérate un momento. No lo has hecho. 1.33, doctor. O sea, 1.33 sería un mes 33. No puede ser, espérenme un minuto. Mira, la operación más fácil para que no nos compliquemos es la que hizo Ana Matilde. Recordemos que en materia laboral un mes corresponde a 30 días y un año corresponde a 360 días. Para el caso que nos ocupa dijimos que eran 8 meses, es decir, 240 días, ¿cierto? Vamos a multiplicar 8 meses por 200. Doctor, me da 48 días. Exacto, por 40 nos da, por 30 nos da 240 y lo dividimos en 5 nos da 48 días, que es la quinta parte. En aquel Exacto, 48 días. 48 días. Entonces, ese es el periodo que se debe establecer de manera escrita. Vuelvo y repito, no se les vaya a olvidar esa formalidad que exige el Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que si yo quiero celebrar un periodo de prueba en los contratos de trabajo, siempre debe ser por escrito para que tenga validez. Si yo no lo pacto por escrito, sencillamente el contrato se ejecuta en los mismos términos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, ¿ya? Ahora, en la parte final de este periodo de prueba. Entonces, miremos cuáles son los efectos jurídicos de este periodo de prueba. Entonces, como bien les mencioné en relación a esa definición o a ese concepto del periodo de prueba, entonces allí las partes tienen la facultad de terminar de manera unilateral el contrato cuando ellos lo consideren necesario. Es decir, si vemos que ese trabajador no tiene la idoneidad, no tiene la capacidad para desarrollar la obra o la actividad para la cual fue contratado, pues sencillamente durante el periodo de prueba yo puedo terminar de manera unilateral el contrato estando, digamos, en cabeza del empleador. Y lo mismo puede hacer el trabajador, es decir, durante este periodo de prueba las partes están habilitadas para terminar de manera unilateral el contrato de trabajos y obviamente lo que se explica allí de manera implícita es que no hay lugar a indemnización alguna, porque digamos hay la facultad de terminar el contrato durante este periodo. Y el segundo efecto jurídico es que durante el periodo de prueba pues se tiene derecho al pago y reconocimiento de prestaciones sociales a que haya lugar. Listo, esos son digamos los dos efectos jurídicos del periodo de prueba. Doctor, una pregunta. Dígame. Doctor, pero si se establece el término de 3 años en un contrato laboral, ya no se hace esa regla, sino que se aplica lo que dice el Código Sustantivo, que máximo son 2 meses. Exacto, exacto. El periodo de prueba. Sí, ya si el contrato, como bien lo señala Carlos, es a 3 años, en un contrato a término fijo, entonces la norma nos dice que en aquellos contratos superiores a 1 año la regla general es de 2 meses. La de la quinta parte se predica es en aquellos contratos donde el término pactado es inferior a 1 año. Entonces, si es más de 1 año, pues aplicamos la regla general donde establece que el periodo de prueba es 2 meses. Pero, vuelvo y repito, es importante que ese periodo de prueba se pacte por escrito. Si no se pacta por escrito, pues no hay lugar a predicarse de ninguna manera el periodo de prueba. Entonces se entiende que el contrato se ejecuta en las condiciones del Código Sustantivo del Trabajo y del mismo contrato de trabajo. ¿Listo? Eso era, digamos, lo más importante respecto a ese periodo de prueba en los contratos de trabajo. Ahora Doctor, bien, el siguiente tema, dígame, Willy. Qué pena, excúseme, lo interrumpo porque creo que es muy pertinente. Evidentemente, pues esto tiene múltiples temas y subtemas y aplicaciones. Uno de ellos sería para el contrato de obra-labor. Para allí también, evidentemente, se aplica periodo de prueba, independientemente a las condiciones y términos que ya hayamos registrado previamente, pero también se aplica, evidentemente.
¿Sí? O sea que sí se aplica en el contrato de Sí, obra. señor. Sí. Señor. Sí, listo. Lo más importante es, vuelvo y repito, que lo celebren por escrito. Esa es la formalidad que exige el código, por escrito, indistintamente de la modalidad de contrato. Así sea un contrato verbal. Si nosotros queremos pactar ese periodo de prueba, debemos hacerlo por escrito. De lo contrario, no tiene ninguna relevancia si no se pacta por escrito. Esa es la formalidad que exige la norma. Bueno, el siguiente tema, en vista de que digamos, este tema del periodo de pruebas es bastante corto, el tema que sigue es la suspensión del contrato. Entonces, como les dije al inicio de la clase, la suspensión del contrato, la terminación del contrato, por causas objetivas establecidas en el artículo 61, lo vamos a manejar a través de una discusión que vamos a hacer después de haber visto un video que les voy a compartir para efectos de generar una discusión de la situación laboral en tiempos del COVID-19, que es bastante importante. Profe, perdón, ¿qué artículo dijo? ¿De qué tema? 61. De la suspensión del contrato. Ah, la suspensión es el 51 y la terminación por causas objetivas es el 61. El Código Sustantivo del Trabajo. Pero Bueno. el de 51 numeral primero es el que se está aplicando actualmente, pero ya lo desarrollaremos por causa de fuerza mayor, etcétera, ¿no? Para Entonces, eso vamos a estudiar para mañana las causales de suspensión del contrato, no sin antes ver el video que yo les voy a compartir para que lo vean, y desarrollaremos una especie de dialéctica sobre este particular. ¿Listo? Entonces, ese tema de suspensión lo dejamos ahí en stand-by y lo desarrollamos el día de mañana después de que hayamos visto un video que les compartiré. Entonces, veamos ese video, entonces mañana generamos la discusión en clase. ¿Listo? Entonces, voy a adelantarme un tema que es el que, digamos, me interesa desde el punto de vista práctico para que ustedes lo puedan tener ahí listo para los que están haciendo en este momento consultorio jurídico y para todos que están próximos a graduarse de abogados. Y es la terminación del contrato en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, Andrea, ¿me ayudas a leer el artículo 64 y lo vamos explicando en la medida en que vayamos avanzando en el mismo? Andrea. O Ángela, si está por ahí. Artículo 64. Ah, sí, apareció Andrea, listo. No, doctor, nunca me desaparecí. No. Listo, muy bien. Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Listo. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Listo, hasta ahí. Gracias. Okay. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos esta primera parte del artículo 64? Por terminación del contrato sin justa causa. Entonces debemos señalar los siguientes aspectos. Lo primero es señalar lo siguiente desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Digamos que allí hay una facultad que le asiste al empleador de pagar una indemnización en aquellos eventos donde decida de manera unilateral terminar el contrato sin una justa causa. Es decir, no existe razón alguna para terminar el contrato, sino simplemente a su libre albedrío el empleador dice muchas gracias, muy amable, vamos a terminar el contrato sin una justa causa y la ley me obliga a pagarle una indemnización en los términos del artículo 64 de acuerdo a la modalidad del contrato. Eso es lo que establece, digamos, como primera medida ese artículo 64. No obstante lo anterior, esta facultad que le otorga
el código sustantivo al empleador para terminarlo de manera unilateral no es absoluto. Es decir, no quiere decir que por el hecho de tener esa facultad, esa posibilidad de terminar el contrato sin justa causa e indemnizar a ese trabajador, lo pueda hacer de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque hay ciertos trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada, es decir, de una protección constitucional que impide que se aplique de manera directa esta facultad que tiene el empleador. Entonces, si bien ese empleador podría terminar el contrato de manera unilateral, indemnizando a ese trabajador cuando no media una justa causa, digamos que por vía jurisprudencial habría que mirar qué tipo de trabajador es. Es decir, si vamos a terminarle el contrato sin justa causa a una mujer que se encuentra en estado de gravidez, pues eventualmente, a pesar de tener esa facultad, el empleador, de terminar el contrato sin justa causa y pagándole una indemnización, se requiere que exista unos requisitos, digamos, primero desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo, y segundo, y lo más importante desde el punto de vista constitucional, no podría hacerlo como quiera que este tipo de trabajadores que gozan de esa estabilidad laboral reforzada o de protección constitucional en una sede de tutela, pues probablemente el juez le vaya a otorgar la razón a esa trabajadora por tener, digamos, una protección de rango constitucional. Y esto sucede para Doctor, distintos tipos de también lo trabajadores. estábamos viendo. Sí, doctor, también ahorita que estuve haciendo consultorio jurídico, me tocó utilizarlo precisamente para una persona, para un adulto mayor, un hombre de 59 años, que para la ley se considera como un prepensionado y también goza de esa estabilidad reforzada. Entonces, la empresa que le dio por terminado el contrato tenía también esa. Listo, entonces de una vez mencionemos cuáles serían esos trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Ya dijimos uno, la mujer en estado de gravidez durante la lactancia, la licencia de maternidad. Otro, el que tú acabas de mencionar, los El prepensionados. adulto prepensionado, sí. Exacto. El padre de familia en estado de licencia de paternidad. Padre o madre cabeza de familia. Otro, una persona que se encuentra en Madre cabeza de familia, de hogar, algo así, o padre. Exacto. Porque ya no es solamente mujeres, sino también hombres. Exacto. Por vía Y jurisprudencial. podríamos señalar allí también a una persona que se encuentre en discapacidad, como otros tipos de trabajadores que gozan de esa estabilidad laboral reforzada. Entonces, pero adicionalmente, doctor, perdón. Espera y explico el tema y ya haremos una ronda de intervenciones. Entonces, lo que les quiero decir es que si bien el empleador tiene esa facultad de terminar el contrato de manera unilateral cuando no media una justa causa, hay que mirar cada tipo de trabajador si podemos hacer uso de esa facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo. Y en esa medida, dependiendo del tipo del trabajador, podemos hacer uso o no de esa facultad. Cuando tiene, digamos, una estabilidad laboral reforzada, como en el caso que hemos venido mencionando, pues sería un poco más complejo el escenario porque, digamos, frente a una situación de protección constitucional, generalmente en términos de autorización por parte del inspector de trabajo, pues sería un poco complicado que ellos autorizaran la terminación del contrato sin una justa causa, a pesar de esa facultad que le otorga el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hay que mirar, vuelvo y repito, cada tipo de trabajador. Y por otro lado, es la facultad, es decir, ya analizamos desde el punto de vista del empleador. Ahora miremoslo desde el punto de vista del trabajador. Entonces, allí el trabajador también tiene una facultad de terminar el contrato de manera unilateral. Es decir, yo como trabajador también puedo terminar el contrato de manera unilateral en los términos del artículo 64, pero por causas atribuibles a ese empleador. Entonces voy a señalar un ejemplo muy sencillo. Si ese empleador durante la relación de trabajo nunca realizó los aportes a seguridad social durante la ejecución del contrato y nos damos cuenta que efectivamente no realizó aportes a salud, a pensión, etcétera, nosotros como trabajadores podríamos de manera unilateral terminar el contrato
en los términos del artículo 64 por causas atribuibles al empleador. ¿Por qué por causas atribuibles al empleador? Porque efectivamente está desconociendo una obligación que le asiste al empleador de realizar los aportes a seguridad social y con una situación muy particular, que es necesario cuando nosotros como trabajadores terminemos el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador, explicarle o decirle a ese empleador de manera muy clara, de manera muy precisa, cuáles son las razones o las circunstancias que me llevaron a tomar la decisión de terminar de manera unilateral el contrato por causas atribuibles al empleador. ¿Por qué razón? Porque en sede judicial no podríamos alegar otras causas de las que mencionamos en un principio para terminar ese contrato de manera unilateral, de conformidad con el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, esas causas, esas razones, esa motivación que nosotros le expresemos al empleador para terminar el contrato por causas atribuibles al empleador, se deben señalar allí al momento de terminar el contrato. Luego, en sede judicial, no podríamos alegar causas distintas a las que mencionamos en esa terminación unilateral del contrato. Entonces, tengan presente muy bien esa situación que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de no tener una dificultad en sede judicial de alegar una causal distinta de la que debemos alegar en el momento de terminar el contrato. Entonces, ese artículo 66, lo voy a leer rápidamente, nos dice manifestación del motivo de la terminación. Dice, la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. Es decir, si nosotros consideramos que el contrato deba terminarse por causas atribuibles al empleador, no le podemos expresar en esa terminación, muchas gracias, muy amable, señor empleador, por haberme dado la oportunidad de trabajar con usted, me sentí muy bien durante este periodo. No, los términos deben ser muy claros y muy precisos para atribuirle esa responsabilidad al empleador de que yo estoy tomando la determinación de terminar el contrato por causas atribuibles al empleador. Entonces yo lo termino porque usted no me está realizando los aportes a seguridad social, porque yo he sido víctima de acoso laboral, porque usted no me está pagando el salario de manera puntual, porque usted no me pagó las prestaciones a que yo tengo derecho, etc., etc. Es decir, cualquier causa que ustedes consideren que son causas atribuibles al empleador, la plasman ahí en la terminación del contrato y será obviamente en sede judicial donde vamos a demostrar que efectivamente nosotros tuvimos la posibilidad de terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles al empleador y solicitar obviamente el reconocimiento y el pago de esa indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Eso es, digamos, la primera parte de la explicación del artículo 64. William, no sé si va a hacer allí una intervención y pasamos al siguiente aspecto de este artículo. Sí, gracias, doctor. Sí. Hay múltiples casos en los cuales una persona puede estar identificando tan solo por vía de exámenes, radiografías, distinto tipo de elementos de diagnósticos que tiene la ciencia para identificar una patología o una sintomatología que puede estar presentando. También hay múltiples casos por vía jurisprudencial que se han amparado justamente a estas personas y que posteriormente, invocando obviamente vulneración, derecho al trabajo por vía de acción de tutela, deben de ser reincorporadas a su trabajo en virtud de que aunque no les había sido identificada la patología específica, se encontraban ya en un proceso de identificación del mismo, razón por la cual el empleador no podía prescindir de sus servicios. Quería simplemente por vía de casuística, pues indicarlo. Gracias, doctor. Listo, gracias, William. Bueno, entonces, sí es claro lo que les acabo de mencionar sobre la facultad que tiene el empleador de terminar de manera unilateral, obligándolo lógicamente a pagar una indemnización y por el otro lado,
que el trabajador puede terminar el contrato de manera unilateral por causas atribuibles a ese empleador. Entonces, es muy importante allí tener esa distinción. Ahora bien, respecto a la primera parte que nos leyó Andrea, entonces, efectivamente, en todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos está envuelta la condición resolutoria tácita del artículo 1546 del Código Civil, donde establece que hay lugar al pago de ante el incumplimiento de las obligaciones, al pago de una indemnización en esos términos del artículo 64 y sobre todo en dos instituciones del derecho civil, y es el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, aparte de la indemnización que establece el mismo Código Sustantivo del Trabajo en ese artículo 64, nosotros como trabajadores podríamos alegar ante el juez laboral el pago de un daño emergente y un lucro cesante distinto a la propia indemnización que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que inicialmente sobre este particular la jurisprudencia no era pacífica en ese sentido, al señalar que como es una institución del derecho civil, el juez competente para conocer de este asunto era el juez, la jurisdicción ordinaria, pero en la especialidad civil. No obstante, con el transcurrir del tiempo, la jurisprudencia fue variando en ese sentido y señaló que efectivamente este tipo de pretensiones que se alegarían eventualmente ante la jurisdicción, efectivamente se iban al conocimiento de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, como quiera que la fuente de esta daño emergente y lucro cesante era el mismo contrato de trabajo, y en esa medida ese tipo de indemnizaciones que eventualmente podríamos solicitar ante el juez, también las va a conocer el juez laboral, que corresponde a la jurisdicción ordinaria de la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, si por decir algo ese trabajador sufre perjuicios morales, perjuicios de naturaleza patrimonial, pues también podríamos invocarlos en sede de jurisdicción ordinaria de la especialidad laboral en razón a la variación que ha tenido, digamos, la Corte Constitucional en esa materia y la misma sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, allí podríamos también alegar este tipo de indemnizaciones. Anadit, ¿vas a preguntar algo? ¿Vas a intervenir? Antes de continuar. Bueno, listo, Andrea. No. Entonces, el siguiente inciso que sigue del artículo 64. Sí. Ok. Después de daño emergente. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo, una indemnización en los términos que a continuación se señalan. Listo. Bueno, entonces allí nos va a mencionar Andrea, dependiendo de la modalidad del contrato, cómo se debe indemnizar en los términos del artículo 64. Listo, entonces Sí, iniciamos señor. por el primer tipo de contrato. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lazo determinado por la duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Listo. ¿Entendimos esa parte que leyó Andrea? Creo Señora. que... ¿Sí? Sí. Listo, entonces un ejemplo muy fácil. Si celebramos un contrato por 8 meses, es decir, bueno, desde el 1 de febrero del año 2019 al 30 de noviembre del año 2019. Es un contrato a término fijo. Pero resulta que el día, no sé, el día 30 de junio, el empleador le dice al trabajador: hoy vamos a terminar el contrato sin justa causa y la ley me obliga a que yo deba indemnizarlo a usted. Como estamos en presencia de un contrato a término fijo, la norma exige que le debemos indemnizar el resto del periodo que hiciere falta para completar
el tiempo inicialmente pactado. Para el caso que nos estamos analizando, pues sencillamente sería desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre, que fue la fecha inicial que pactamos. Entonces, en esos contratos a término fijo, digamos que no ofrece mayor dificultad la indemnización del artículo 64, toda vez que la norma simplemente exige que se deba indemnizar los salarios que hicieran falta para terminar el periodo inicialmente pactado. ¿Listo? Anaí, ¿ibas a decir algo? ¿O tiene la mano levantada desde antes? Ah, no, ya la bajo. Entonces, Andrés, también bajémosla porque veo que la tiene ahí arriba. Andrés Monroy. Y en los contratos obra o labor, entonces nos dice que por el periodo que hiciere falta para completar la obra o labor contratada, y que en ninguno de los escenarios esa indemnización puede ser inferior a 15 días. ¿Ya? ¿Sí es entendible esa parte? Sí, señor, es como clarísimo. Listo. No da equivocación. Exacto. Entonces es indemnizar por el resto del periodo que hiciere falta. Entonces ahí no hay Pero en mayor. el caso, En el no, ofrece doctor, un poco en de el caso de obra dificultad. labor, El de la obra o labor ofrece un poco más de dificultad. exactamente, a eso me voy a referir en particular, porque finalmente nunca se establece un término de tiempo específico. Exacto. Entonces, sobre ese particular es muy discutible. Y de hecho, pues sería uno de los argumentos que si se le asesora a una empresa, a un empleador para este tipo de contrato, pues se tendría el beneficio de no aplicarlo, ¿no? Es decir, no indemnización. Sí, pero digamos en un contrato, como les mencionaba anteriormente, el contrato obra o labor, generalmente a usted no le van a terminar el contrato sin justa causa, sino le van a invocar la causal del artículo 61 y le van a decir muchas gracias por sus servicios, la obra para la cual usted fue contratado termina el día de hoy. Es decir, artículo 61, el literal D, que son causales objetivas que utiliza el empleador para terminar el contrato. Y lógicamente que allí no tenía, digamos, lugar al pago de indemnización alguna porque está utilizando una causal objetiva de terminación del contrato. Entonces, digamos que realmente esta indemnización en un contrato obra o labor realmente no tiene, desde el punto de vista práctico, alguna aplicación, porque vuelvo a decir, el empleador lo que hace es acudir a la causal del artículo 61, literal D, donde nos dice el contrato para el cual usted fue contratado de obra o labor termina el día de hoy. Entonces no hay lugar a indemnización. Pero pues la norma lo establece allí, hay que explicarlo, pero en términos prácticos, digamos que no tiene mayor aplicación. Y es que ese es el objetivo del contrato de obra y labor, evitar Exacto. la indemnización. Evitar La la posible indemnización. indemnización. Correcto. Listo. Y ahora el que sí ofrece un poco de mayor explicación y es un poco más extenso, es el contrato indefinido. Término Entonces, indefinido. Profe, qué pena, profe, antes de que continúes, que tengo una duda respecto a lo que acabas de explicar, por favor, si me podría aclararla. O sea, en los contratos a término fijo usted explicó que se contrata un contrato a término fijo por 8 meses, pero el 30 de junio el empleador llama al trabajador y le indica que no va a continuar el trabajo y que lo va a terminar y le va a indemnizar. sí. Y ahí dice que se le tiene que pagar lo que falta, o sea, tiene que pagar el salario establecido hasta noviembre. Sí, claro. ¿Es así? Claro. Pero no entiendo. Después en el de labor y hora contratada es donde no será inferior a 15 días o eso aplica para ambos. Ahí es donde no usa. Solo aplica para labor y labor. No, no, no. En el primer escenario, pues está claro. Entonces, en el contrato a término fijo le vamos a pagar el resto del tiempo que hiciera falta para cumplir el contrato. Entonces, Con el salario que está estipulado. sí, claro, es con el último salario. ¿Ya? Okay. Entonces, allí le vamos a pagar el resto del periodo. Entonces, para el ejemplo que les mencioné, pues le vamos a pagar desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Entonces, allí no hay mayor dificultad. Sí. Y en el otro escenario, que es el que ofrece mayor, digamos, complejidad, de hora digamos, labor, que nos dice que en ningún escenario puede ser inferior la indemnización a 15 días. Pero tal como lo mencionaba William, pues realmente en la práctica, digamos que no tiene mayor aplicación porque el empleador pues no va a ser tan torpe de decirle a ese trabajador que
el contrato se termina sin justa causa, sino va a invocar una de las causales objetivas de terminación del contrato previstas en el artículo 61, en el literal D, donde nos dice que el contrato se termina por la obra o labor contratada. Y en esa medida, pues no hay lugar a indemnización, porque le está terminando es por una causal objetiva, no por una justa causa ni sin justa causa, sino simplemente aplicando una de las causales que le ofrece el Código Sustantivo del Trabajo, y en esa medida, pues no tiene mayor, digamos, desde el punto de vista práctico de la realidad, mayor aplicación esta indemnización en un contrato obra o labor. Ahora, si tuviera, digamos, esa aplicación desde el punto de vista práctico, pues allí ofrece mucha dificultad porque, vuelvo y repito, si ese contrato obra o labor está determinado no por el tiempo, sino por la ejecución de la obra, pues tendríamos que hacer desde el punto de vista de un peritazgo, determinar cuánto más o menos demoraría esa obra o labor para terminarse. Entonces ya sería a través de esos medios de prueba determinar que efectivamente la obra o labor para terminarse faltaba tanto tiempo, ya desde el punto de vista práctico. Pero eso ya sería un poco más desde el punto de vista probatorio para poder demostrar a cuánto hay lugar de indemnización. Y si se logra demostrar, pues entonces solicitarle al juez que faltaba tanto tiempo para terminar la obra o labor y pagarle el resto de ese periodo. Pero vuelvo y repito. Ok. Lo que indica es que no ser inferior a 15 días es como algo que la ley obliga a que no se podrá pagar menos de eso. Exacto. Es pero mínimo si faltan 15 días. 6 meses para que se determine la obra, le tienen que pagar los 6 meses que, o sea, Exacto. 6 meses Si se logra demostrar, ok. si se logra demostrar Sí, que a faltaban través 6 de los meses, medios pues se le pagan 6. correspondientes demostrar, ok, gracias. Listo. Si se logra demostrar que faltaban 6 meses, pues se le pagan los 6 meses. Pero en ningún escenario la indemnización corresponde a un periodo inferior a 15 días. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar o a mencionar el contrato, la indemnización en el contrato a término indefinido. Entonces, Andrea, gracias. Dice así, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A, para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 1 año. Sí. Y 2, si el trabajador tuviere más de 1 año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales de salarios sobre los 30 básicos del numeral primero. Sí. Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Sí. B. Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 1 año. Y 2, si el trabajador tuviera más de 1 año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral primero anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Listo. Hasta Parágrafo. ahí. No, hasta ahí está. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Listo. Listo, Andrea, gracias. Bueno, entonces esto en el contrato a término indefinido, pues cuando lo veamos desde el punto de vista práctico es más fácil de lo que establece allí la norma. Entonces simplemente para que ustedes lo tengan ahí como base para poder entender este artículo, es simplemente le pagamos y depende de 2 factores en los términos del artículo 64. 1, el salario que devengue ese trabajador, y 2, el tiempo que haya laborado. Esos son los 2 factores que debemos, digamos, tener en cuenta allí para poder aplicar el artículo 64 en los contratos a término indefinido. Entonces, si ese trabajador devenga un salario inferior a 10 salarios mínimos, entonces le vamos a pagar 30 días por el primer año. Y por los subsiguientes le vamos a pagar 20 días. ¿Ya? 20 días. Y la fracción es la que nos corresponde averiguar cuando hagamos los ejercicios, entonces se realiza, digamos, la
la averiguación de a cuánto equivale esa proporción. Y en el otro escenario, para aquellos trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, entonces le vamos a pagar 20 días por el primer año y 15 días por los subsiguientes y la fracción. Entonces, ¿qué quiero mencionarles con esta norma que establece el 64? Entonces, simplemente en los contratos donde ese trabajador devengue un salario inferior a 10 salarios mínimos, 30-20, y en los escenarios donde ese trabajador devengue un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, le pagamos 20 y 15 por los subsiguientes y averiguar la proporción o la fracción. Eso es básicamente lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, pero que ya digamos en términos prácticos sería un poco más fácil explicarlo, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? 30-20 y 20-15. No sé si haya alguna, digamos, esto lo miramos mejor desde el punto de vista práctico, cómo lo aplicamos a la realidad dependiendo de un ejercicio que vayamos a desarrollar. ¿Listo? Bueno, ahora miremos de una vez el artículo 65. El artículo 65, y ya cuando terminemos ese artículo 65, entonces sí vamos a mirar desde el punto de vista práctico un ejercicio para desarrollar y poder comprender estas dos normas que, digamos, serán objeto de trasladarlo a un ejercicio práctico, que es lo más importante. Andrea, ¿levantaste la mano? No, señor, Bueno. pero activé el micrófono para leer. Ah, ya, bueno. Listo, entonces voy a explicar rápidamente el artículo 65. Entonces, este artículo 65, sin leerlo, es lo que comúnmente denominamos como la moratoria. Digamos que desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, es el que tiene, digamos, mayor relevancia en términos económicos para el demandante. Como quiera que la norma establece, digamos, la siguiente particularidad, y es que el trabajador tiene el derecho a la terminación del contrato de recibir salarios y prestaciones. Es decir, no es como nos venden la idea allá en la empresa cuando termina una relación laboral, que pase dentro de 2 meses porque en este momento no hay flujo de caja, porque no tenemos plata para pagarle su indemnización o sus salarios a la finalización del contrato. No, allí la norma, el artículo 65, es muy claro en imponerle esa obligación al empleador, en el sentido que una vez termine la relación laboral, se le debe pagar aquellos salarios y prestaciones adeudados a ese trabajador. Si no lo hace a la terminación del contrato, sencillamente se empieza a generar lo que denominamos la indemnización moratoria. ¿Y en qué consiste esa indemnización moratoria? En que se le debe pagar un día de salario por cada día de retardo hasta el mes 24, ¿ya? Hasta el mes 24 le vamos a pagar un día de salario por cada día de retardo. Y después del mes 25, ya, digamos, la verificación de esta indemnización no se hace de conformidad con lo anteriormente expuesto, sino de conformidad con la certificación que expida la Superintendencia Financiera para poder determinar a cuánto equivale la moratoria para pagarle a este trabajador a partir del mes 25. Aquí es importante señalar los términos de prescripción, que ustedes lo conocen muy bien y que en materia laboral están contenidos en el artículo 488, donde establece que la prescripción para exigir un derecho es por un periodo de 3 años y que se puede interrumpir por un periodo igual, de conformidad con el 489, es decir, otros 3 años. Entonces hay que tener, digamos, aquí en cuenta esta prescripción para efectos de hacer exigible ante un escenario judicial, eventualmente pedir, digamos, esa indemnización en los términos del artículo 65. Sin embargo, debo mencionarles lo siguiente desde el punto de vista del ejercicio de la profesión. Si bien aquí la norma establece que si ese empleador no le ha pagado los salarios y prestaciones
a la terminación del contrato y que genera como sanción pagarle un día de salario por cada día de retardo hasta el mes 24 y a partir del mes 25 se le debe pagar de conformidad con la certificación que expide la Superintendencia Financiera, en la práctica, y ahí los voy a bajar un poquito de la nube para que lo tengan en cuenta, porque digamos, desde la experiencia, desde el ejercicio de la profesión, es importante que en términos de hacer exigible este artículo 65, esa moratoria, deben ustedes probar la mala fe por parte del empleador. Es decir, si bien allí podríamos aplicar una literalidad de la norma y señalarle al juez que ese empleador no nos pagó a la terminación del contrato los salarios y prestaciones, en sede judicial probablemente en primera instancia les otorguen la razón a ustedes los demandantes, pero en segunda instancia el tribunal probablemente les va a revocar la decisión como quiera que es necesario demostrar la mala fe por parte del empleador. Entonces, allí como que hay una carga adicional por vía jurisprudencial para el trabajador, donde debe demostrar como primera medida que efectivamente pues no le ha pagado esos salarios y esas prestaciones a la terminación del contrato, y adicional a ello debe demostrar que existió una mala fe por parte del empleador para no pagarle estos salarios y prestaciones, porque probablemente si no se demuestra en esa medida, el juez va a revocar la decisión tomada por el juez de primera instancia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, porque digamos, no opera así como tan directo ese artículo 65 para que el juez le reconozca sobre todo en segunda instancia esta indemnización del artículo 65, sino que por vía jurisprudencial se ha demostrado o ha expresado la Corte que se debe demostrar la mala fe por parte del empleador para que tenga, digamos, vocación de éxito esta indemnización del artículo 65. ¿Listo? Entonces, ojo con ese presupuesto que les acabo de mencionar. Doctor, sobre este particular es muy controversial porque la norma indica de una vez terminado el contrato, pero como es tan ambiguo y tan inespecífico, de allí lo toman como argumento múltiples empleadores para tomarse un mes, 2 meses y hasta en múltiples casos 3, 4, 5 meses. Es muy común por vía de casuística las empresas de vigilancia entre múltiples ¿Y cuál es la razón que esgrime un empleador para no pagarle al día siguiente? Pues supuestamente o sea, razón legal. ¿No la hay? No, hasta el momento yo no la he encontrado, que no la hay. Exactamente, es que no la hay. Le dicen, termina hoy la relación laboral, pase dentro de 15 días porque no tenemos flujo de caja. Pase dentro de 2 meses a ver si le pagamos. No es que el empleador tenga una facultad porque no la tiene. O sea, si hoy me termina la relación laboral, mañana a primera hora debe estar consignado en mi cuenta los salarios y prestaciones a que haya lugar. Indistintamente si la relación de trabajo termina por justa causa, sin justa causa, simplemente si se termina hoy la relación laboral, mañana me paga absolutamente todo, so pena de que se empiece a configurar un día de salario por cada día de retardo, más allá de la causa. Efectivamente. ¿Listo? Digamos que máximo 24 horas por aspectos de carácter administrativo interno, ¿no? Pero de allí lamentablemente se le da un manejo abusivo realmente ilegal. Sí. Ahora, voy a hablar de la segunda parte ya para finalizar este artículo 65, y esto quiero que me presten atención a lo que les voy a mencionar porque es muy importante, porque nosotros no sabemos si vamos a asesorar al empleador o vamos a asesorar al trabajador. Entonces, si ustedes van a asesorar al empleador, tienen que decirle lo siguiente en los términos del artículo 65. Entonces, para que se cumpla con todas las obligaciones que hay allí en ese artículo 65, entonces, por parte del empleador, es importante que a la finalización del contrato le envíe al trabajador, es decir, a la dirección o al domicilio que tiene ahí registrada en la hoja de vida de ese trabajador en la empresa, le vamos a enviar dentro de los 60 días siguientes
a la finalización del contrato sin justa causa un reporte de los aportes a seguridad social de los últimos 3 meses, ¿sí? Es decir, si hoy despedimos sin justa causa a Pedro Pérez, tenemos 60 días para enviarle a la dirección, bueno, pagarle obviamente la indemnización en los términos del artículo 64, y adicional a ello debemos enviarle un reporte al domicilio, a la dirección donde registre, digamos, el sitio donde él permanece, el reporte de los aportes a seguridad social de los últimos 3 meses. Si no lo hacemos, si no cumplimos con esta obligación por parte del empleador, se entiende que no produce ningún efecto jurídico esa terminación unilateral sin justa causa del artículo 64. Entonces, cuando nosotros estemos asesorando a ese empleador, no se les olvide decirle al empleador que hay una obligación adicional, aparte de indemnizarlo en los términos del 64, de pagarle los salarios y prestaciones a la terminación del contrato, de informarle dentro de los 60 días siguientes a la finalización del mismo, de enviarle un reporte de la seguridad social de los últimos 3 meses. Si no lo hacemos, la consecuencia jurídica es que ese contrato sigue vigente. Entonces, para que estemos allí atentos a esta obligación por parte del empleador. Y si nosotros estamos de alguna manera representando los intereses de ese trabajador, pues allí tendríamos un elemento para que en sede judicial le solicitemos al juez que ante la renuencia por parte de ese empleador de no enviar el reporte a Seguridad Social de los últimos 3 meses dentro del término allí previsto, pues que declare que ese contrato sigue vigente. Entonces, que no produzca ningún efecto la terminación unilateral sin justa causa en los términos de ese artículo 64. Entonces, ojo con esta obligación que le asiste al empleador para que no se les olvide enviar ese reporte de seguridad social dentro del término allí previsto, ¿vale? Bueno. Profe, esto se lo tiene que enviar a la dirección del trabajador o del ex trabajador, ¿no? Del ex trabajador, sí. O entregárselo a la terminación del contrato. Lo importante es demostrar que efectivamente se le entregaron, se le hicieron llegar al domicilio el reporte de los 3 últimos aportes a seguridad social para que no se predique más adelante que esa terminación unilateral del contrato sin justa causa no produce ningún efecto. Si no lo hacemos, pues ese despido sin justa causa no produce efecto alguno. Profe, en este caso aplicaría la dirección del correo electrónico también, ¿cierto? Pero tendría que autorizarlo el... ¿En qué medida? Porque el CEPACA, por ejemplo, nos dice que si yo quiero notificarme a través de un medio electrónico, debo tiene que ser autorizado por la parte. Entonces sería... Bueno, partiendo del principio que en el contrato él haya dejado también su correo electrónico como autorización o porque también era un medio de comunicación con el trabajador. Bueno, entonces y pues también por aquello de la pandemia y no, claro, a la actualidad. En estas situaciones, pues claro, allí hay un decreto, el 491 creo, que es el que establece que las notificaciones se deben hacer por medios electrónicos en razón a las situaciones de confinamiento. Obviamente, en estos casos sí. Ahora, para finalizar, ¿qué sucede? Y eso me lleva a plantearles una situación. ¿Qué sucede, digamos, si este trabajador se niega a recibir la indemnización del artículo 64 o considera que no es lo justo para recibir ese dinero? ¿Cuál sería la obligación de ese empleador? Es decir, él es renuente a recibir ese dinero porque a juicio de ese trabajador no le corresponden, no sé, 5 millones, sino 10 millones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como empleador? Sencillamente, para evitar que se cause un día de salario por cada día de retardo en los términos del artículo 61, consignarlo a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a órdenes de esa persona. Cosa de que si nos demanda, entonces ya interrumpimos ahí la posibilidad de que se empiece a causar un día de salario por cada día de retardo. Y ya será en sede judicial si ese valor que se consignó a órdenes de ese trabajador en la cuenta de depósitos judiciales
es el que corresponde legalmente a ese trabajador o será objeto de discusión en la medida desde el punto de vista probatorio que se logre demostrar que esa no era la cantidad, sino la que eventualmente considere ese trabajador. Pero para efectos de interrumpir o para evitar que nos cobren una indemnización del artículo 65, la moratoria, pues nosotros como empleador tenemos la obligación frente a aquellos eventos donde no logremos ubicar a ese trabajador, donde éste sea renuente a recibir esa indemnización porque a juicio de él no corresponde a lo que según él le corresponda, pues sencillamente vamos a realizar la consignación a órdenes de ese trabajador en la cuenta de depósitos judiciales en el Banco Agrario. ¿Listo? Eso sería, digamos, desde el punto de vista teórico para que lo tengamos ahí muy presente en estos 3 artículos, 64, 65 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero esto, digamos que tiene un poco más de amplitud cuando llevemos un caso práctico y lo podamos desarrollar el día miércoles. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hablar sobre la situación del COVID-19, la situación del derecho laboral en tiempos del COVID-19. Entonces, en este momento le voy a enviar a Valentina, nuestra representante, un video sobre esta situación para que lo envíe al grupo que tienen ustedes y lo puedan estudiar esta tarde. Es un video más o menos de 2 horas y mañana hacemos la discusión en clase sobre la suspensión y la terminación del contrato. El día miércoles vamos a hacer ejercicios prácticos sobre indemnización o de pronto explicamos de una vez el tema de las prestaciones y nos dedicamos a realizar ejercicios prácticos para el día viernes la evaluación. ¿Listo? Entonces ya le estoy enviando a Valentina el video para que lo pueda compartir ahí en el grupo de ustedes. Lo vean esta tarde y listo, ya te lo envié, Valentina. Y mañana entonces generamos un debate acá al interior de la clase sobre la suspensión y la terminación del contrato, visto ya, digamos, este video. ¿Sí te llegó, Valentina? Doctor, y desde la perspectiva de la licencia no remunerada, ¿también lo abordaremos mañana? Sí, todo eso. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Ver obviamente este video, tener, digamos, a la mano todas estas normas que ha expedido el gobierno nacional al amparo del estado de excepción en materia laboral, obviamente, para poder, digamos, tener elementos de juicio y poder participar en la conversación. ¿Listo? Entonces, lo hice fuera de clase para no destinar un solo día a un video. Prefiero más bien que esa discusión la hagamos mañana mismo, pero con el compromiso de que ustedes esta tarde puedan ver este video que es aproximadamente de 2 horas y que es bien importante porque vamos a tener aquí la posibilidad de contar con el análisis que hizo muchas personas versadas en el tema del derecho laboral, como Marcel Silva Romero, como jueces o magistrados de la Corte, donde exponen su punto de vista y que fue, digamos, una conferencia que de alguna manera se programó en los albores de esta pandemia. ¿Listo? Valentina, ¿me confirma si te llegó? Un momento, profe, ya reviso. Bueno. Sí, señor, ya me llegó. Listo. Bueno, entonces, ya confirmado, entonces lo compartes con tus compañeros en el grupo que tengan y mañana entonces nos encontramos Listo. Gracias. Nos encontramos a más tardar a las 10:05 de la mañana para hacer el debate, ¿vale? Listo, doctor. Listo, entonces Ok, profe, muchas gracias. por el día de hoy dejamos la clase hasta ahí y nos encontramos mañana a las 10:05. Bueno, profe, que tenga una excelente terminación de día. Gracias, igualmente para ustedes. Feliz No se tarde. les olvide ver el video. Gracias, doctor, que tenga un excelente día. Bueno, gracias. No, doctor, no se les olvide. Feliz tarde. Gracias. Gracias, buena tarde para todos. Un abrazo.
Igualmente, doctor y compañeros.